Iniciemos una junta más con unos momentos de meditación y reflexión sobre el tema que aquí nos reúne, que por esta ocasión es la recuperación de las adicciones. Como cada quien gusta meditar, nos tomamos unos segunditos, unos momentitos. Adelante. Quien guste puede continuar. El grupo Taller de 12 Pasos se creó con la inquietud de compartir temas como juntas de estudio, taller y catarsis, orientado a personas que militamos en las diferentes agrupaciones de 12 Pasos para la recuperación de las adicciones. Sesionamos 3 veces por semana, los días sábados a las 9:30 a.m., con junta de estudio taller, los domingos a las 10 a.m., con junta de catarsis, y los miércoles, que es el día de hoy, 9:30, con taller de 12 pasos de codependientes anónimos. Hoy arrancamos con el primer paso. El miércoles pasado fue una introducción al programa de CODA. Tenemos la junta grabada, está publicada en el chat para quienes no estuvieron el miércoles anterior. Pueden ver la junta grabada y tener toda la inducción y la información que se compartió antes de iniciar con el primer paso. En juntas de estudio taller se comparte aproximadamente 1 hora de tema con media hora de preguntas y respuestas. Este tiempo podría variar. Esta junta puede tener una duración de hasta 2 horas, pero el promedio es 1 hora y media. 1 hora de tema con media hora de preguntas y respuestas relacionadas con el tema. Se solicita a los asistentes escuchar con respeto y guardando el anonimato de quienes hacen uso de la palabra. Al inicio y cierre de la reunión hacemos la oración de la serenidad, que ya está en pantalla, y a quien guste acompañarme, a su letra nos dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que sí podemos, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas gracias, pueden cerrar. Nuestro taller de 12 pasos de codependientes anónimos va a estar basado en su totalidad en el libro verde de trabajo de 12 pasos. Hace unos días estuvimos publicando en el chat un PDF que son, me parece que 4 hojitas. Recomendamos que las imprimieran. Quienes hayan podido imprimir este material, ténganlo ahí a la mano, porque haremos unas dinámicas en la segunda parte del tema. Quienes no hayan impreso las hojas porque no están en el chat o no tuvieron acceso o no vieron la publicación, no se preocupen con que puedan tener a la mano papel y lápiz, una hoja en blanco de preferencia. Se irán diciendo las dinámicas para que cada quien anote en su hoja en blanco. Quienes tengan el PDF impreso, va a ser muy sencillo, más sencillo porque van a tener ahí los ejercicios. En la junta del miércoles ya dimos mucha información de lo que es la codependencia. Hablamos de los patrones de la codependencia y un conjunto de conceptos que eran necesario compartir antes de entrar de lleno al trabajo de pasos. Lo único que compartiré antes de iniciar la lectura es algo que acostumbramos a hacer cuando hablamos de la codependencia, alguna definición de lo que es la codependencia, ¿no? Yo creo que muchos ya nos familiarizamos con las definiciones y los conceptos, y como se sugiere en los grupos de CODA, poco a poco vamos identificando cómo se manifiesta la codependencia en el caso personal. Yo voy identificando cómo es en mí, que no tiene que ser igual a cómo es en otros. Si nos identificamos, si tenemos
coincidencias, pero el trabajo consiste en que yo pueda decir en primera persona cómo es que se manifiesta en mí esta terrible enfermedad que, como lo hemos dicho, es la matriz de todas las adicciones, adicciones a sustancias y adicciones de proceso. Eso lo tenemos también en otro tema que compartimos con una ilustración muy clarita y muy específica, como lo es el árbol de la codependencia. Por eso recomendamos que quienes ya militan o militamos en un grupo especializado para cierto tipo de adicción, podemos llevar de la mano el programa de CODA, que es perfectamente compatible, y ambos programas se pueden llevar de la mano en equilibrio, que es lo que hace su servidor. Hace días estuve escuchando un audiolibro que se llama Ya no seas codependiente, de Melody Beattie. Y escuché ahí una expresión que ella escribe de lo que define a un codependiente. Dice ahí que los codependientes somos gente atormentada por la conducta de otros. Gente atormentada por cómo son los demás. Al escuchar esto en el audiolibro, la verdad sí me resonó, porque en muy poquitas palabras define mi situación antes de mi llegada a grupo. Sea que los demás sean adictos, sean a las conductas que tengan, los estilos de vida, el tema es que el codependiente entra en conflicto en su interacción con los demás, y ese es mi caso. Por eso es por lo que, por la gracia de Dios, llegué a grupo de CODA, en donde me he podido iniciar en un proceso que poco a poco me ha ido llevando a tener una mejor relación conmigo mismo, con los demás, con la vida en general, porque tal es el propósito del programa de CODA, sanar las relaciones. Si yo puedo tener en equilibrio ese aspecto de mi vida, muchas otras cosas de mi vida se equilibran también, y me evito la terrible experiencia de una recaída. Dicho esto, inicio con la primera parte del tema, que es el primer paso, y yo les doy la señal, yo les doy el aviso cuando ya vamos a pasar a los ejercicios. Primeramente, también mencionar 3 puntos importantes del propósito de este taller. Primero que nada, la identificación de las características codependientes y cómo se manifiestan en nuestra vida. El otro es el uso de las herramientas del programa. Y el 3, y me gusta mucho esto que dice aquí, las recompensas por usar estas herramientas y experimentar recuperación. Por eso yo creo que es por lo que en los grupos se dice que la recuperación es un estilo de vida basado en principios. Obviamente, principios de recuperación, que como lo vimos en el tema de 3 pilares de la recuperación, este maravilloso programa reúne lo mejor de la espiritualidad, lo mejor de la medicina en cuanto a principios psiquiátricos probados por la ciencia médica, y la poderosa herramienta de la experiencia personal, la identificación entre unos y otros. No sé si haya aquí entre nosotros, en los presentes, alguien que será la primera vez que escuche lo que es el primer paso de Codependientes Anónimos. Es muy parecido al de AA y al de todas las agrupaciones. Tiene una variante, este encabezado del primer paso, pero esa aparentemente sencilla variante le da un giro completamente diferente al contexto del primer paso de CODA, que está, como ya lo escucharán, en el contexto de aceptar mi derrota ante la obsesión. Vamos a ver qué obsesión es esa, ¿no?
Como dice la invitación que estuvimos poniendo ahí en el chat y en otros chats de taller de primer paso, le agregamos ahí algunos conceptos que vamos a estar viendo a partir de este momento, como lo son admisión, impotencia, ingobernabilidad, obsesión y compulsión. Dice el primer paso: admitimos que éramos impotentes ante los demás, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Aquí está esa variante de la que les hablaba. Los que conocemos otros programas, como el de Alcohólicos Anónimos, sabemos que en el encabezado dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, ¿va? Y lo demás es lo mismo, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Yo traje algunas laminitas que van a estar viendo en pantalla. Son poquitas, muy sencillitas, solo para ilustrar algunas cosas. Como esta que dice, paso 1, que es el de coda. ¿Cómo dice? Admitimos que nos sentíamos impotentes ante los demás y que habíamos perdido el control de nuestras vidas. Para aquellos que se preguntan qué quiere decir ingobernabilidad, bueno, pues aquí lo dice de una manera muy clarita, ¿no? Ingobernabilidad es sinónimo de pérdida del control. Tiene otro aspecto esto de la ingobernabilidad, que también significa falta de dirección. Por eso es por lo que alguien como yo, ingobernable por naturaleza, necesita una orientación y una dirección que no venga de su propio ego. Como ya lo conocí alguna vez en mi vida, ¿no? O sea, ya sé a dónde me llevan las deformaciones del ego. Esa nueva dirección que va a resignificar mi vida, ¿sí? Está en el contexto de ser orientado y dirigido por principios. Entonces aquí tenemos ya una clave importante. Ojo con esto, mucha atención, porque estos conceptos que se están compartiendo desde ahorita nos van a servir para los ejercicios que vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, nuevamente repito, esta versión del primer paso, que lo dice un poco diferente, pero ilustra muy bien lo que es, por ejemplo, la ingobernabilidad. Admitimos que nos sentíamos impotentes ante los demás y que habíamos perdido el control de nuestras vidas. Y luego dice esta otra laminita que traje también, que es lo más parecido a como lo dice el libro de Coda. Admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Entonces vuelvo a lo mismo, ingobernable como sinónimo de pérdida del control. Dice que con el primer paso empieza nuestra relación personal con los pasos de codependientes anónimos. Admitimos ante nosotros mismos y ante los demás que somos impotentes ante la enfermedad de la codependencia. Cuando hacemos esto, muchos de nosotros empezamos a experimentar una sensación de pertenencia y vemos que no estamos solos. Aun cuando un nuevo comportamiento nos pueda hacer sentir incómodos, podemos tratar cada una de las situaciones de nuestra vida a la vez, una a una, con los pasos, empezando con el primero. Podemos dejar de intentar controlar. Empezamos a establecer una relación nueva con nosotros mismos. Decir que somos impotentes ante nuestra enfermedad en voz alta en el grupo nos pone en marcha por el camino de la verdad. Empezamos a identificar aquello ante lo que somos impotentes y a ver las manifestaciones de la enfermedad. Aprendemos a identificar algunas de las no verdades que nos han enseñado. Nos damos cuenta de que impotencia no significa debilidad, de que el control sobre los demás no nos da seguridad, de que buscar que otros nos digan por dónde ir no nos permite vivir nuestras propias vidas, de que juzgar a otros no es asunto nuestro, de que creer que somos poderosos es doloroso. Vemos cómo los viejos mensajes que nos dan vuelta en la cabeza pueden controlarnos. Descubrimos que pensar en términos de blanco o negro, de bueno o malo, es rígido y limitante. A medida que trabajamos el primer paso,
empezamos a encontrar las herramientas de la recuperación. La mayoría de nosotros descubre que usar literatura de coda y escuchar a los demás cuando comparten sus propias características de codependientes nos ayuda en el proceso de identificación que requiere el primer paso. Nos centramos en nosotros mismos y nos ejercitamos en estar en el presente. Empezamos a dar cabida a un poder superior. A medida que soltamos las riendas, nos desprendemos, empezamos a liberarnos de lo que es la responsabilidad de los demás. Nos desprendemos de lo que los demás piensan de nosotros, comprendiendo que somos adultos y podemos elegir. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiero? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Podemos hacer una lista de las herramientas que nos ayudan en la recuperación. Podemos calmarnos y conectar con nuestro poder superior. Empezamos a poner límites sanos, retirarnos, llamar a alguien, dar una vuelta a la manzana. Nos damos cuenta de que ya hemos hecho suficiente cuando escuchamos nuestra voz interior. Oramos, escribimos, o nos damos cuenta de que no tenemos que tomar una decisión precipitada. También aprendemos que no es necesario que nos guste todo lo que aceptamos. Podemos aprender mucho sobre la verdadera humildad y reconocer que no tenemos todas las respuestas. A medida que soltamos el control, estamos más capacitados para aceptar las realidades del ser humano. Encontramos la paz. Finalmente dice aquí, nuestras vidas son diferentes y gratificantes cuando estamos dispuestos a dar el primer paso. Sentimos libertad, integridad personal y poder en nuestras vidas. Desarrollar un auténtico interés por cuidar a nosotros mismos y respetar nuestra institución se convierte en prioridades. A medida que nos liberamos de la necesidad de controlar a otros, empezamos a centrarnos en aquello que sí que podemos cuidar, nosotros mismos. Podemos tomar un tiempo para actuar con cortesía y dignidad. Cuando estamos conectados con nosotros mismos y con este paso, empezamos a tener fe en que somos capaces de cambiar y aprendemos a liberarnos de nuestros miedos. Empezamos a reconocer que somos dignos y valiosos. Podemos dar gracias y darnos diariamente afirmaciones positivas. Así es como estamos conociendo el contenido de el primer paso de Codependientes Anónimos. Avi, ya te nombré coanfitrión. Muchas gracias por estar en la reunión y por tu apoyo. En unos momentos más, nuestra servidora de apoyo, Avi, va a poner en el chat un enlace donde van a ver los distintos horarios y los días de nuestras juntas, un enlace para nuestro chat de WhatsApp y para nuestro grupo de Facebook. Antes de entrar a los ejercicios, que para quienes se vayan uniendo, vuelvo a comentar esto de el material de apoyo que vamos a estar utilizando para unas dinámicas bien sencillitas, la verdad. Quienes no tengan ese material, háganse de una hoja en blanco y papel o lápiz o pluma, y con eso tienen para que nos iniciemos con estos ejercicios. Dice el primer paso de CODA que es conveniente hacer una lista de las herramientas que tenemos a disposición. Y aquí mismo dice un repertorio de herramientas que nos pueden servir, ¿no? Y agregarle otras, esas que ya conocemos, porque estar en grupo
permanecer en grupo, todo llega y van llegando esas herramientas adecuadas y la forma de utilizarlas para nuestro propio bien. Las voy a repetir solo como un ejercicio de repetición. Dice que algunas de esas herramientas son empezar a poner límites sanos, ¿no? También dice retirarnos. Esa es una gran estrategia para evitar conflictos. Yo la practico mucho, la verdad. Pongo tierra de por medio y cuido de mí. Busco mi privacidad y en esa privacidad me pongo a orar o escribir, le llamo a alguien. Si hay reunión, entro a una reunión. Ahí están mis herramientas, ¿no? Cuando estoy en conflicto, cuando estoy obsesionado, ¿qué es para mí estar en conflicto? Estar obsesionado con el control. El primer paso me da la ubicación que ¿cómo se llama? La obsesión y la necesidad de controlar, y esta otra que no recuerdo ahorita, el sentirse poderoso, que es la omnipotencia, no nos da seguridad. Yo puedo constatar eso. Aunque logre cierto control, mi inseguridad crece, porque la solución para mi problema no está en que todo cambie en mi entorno. El cambio que yo necesito para estar en paz es un cambio interno. También acá dice más como herramientas esto de llamar a alguien. Dice cuidar de nosotros mismos de la mejor manera. Nos dice cuándo hemos hecho ya suficiente. Es una de las preguntas del primer paso, ¿no? ¿Cuándo sé que he hecho lo suficiente? Aquí me da la respuesta. Me dice que es cuando escucho mi voz interior, cuando me pongo a orar o escribir y me doy cuenta de que no tengo que tomar una decisión precipitada, como suele suceder en el caso de los adictos, ¿no? Por esa deformación del ego o característica de la adicción, de la impulsividad que no solo es actuar en base a la emoción y no a la razón, sino que impulsividad también quiere decir quererlo todo rápido y como yo lo quiero, como a mí me gusta. Y si no es así, me emputo, me desespero, echo madres, me estreso, me pongo histérico. No, todo tiene un orden y un tiempo, ¿no? Si algo he aprendido en el grupo, ya en programa, es saber esperar, que por ahí una vez escuchando a un compañero que comparte muy padre sus temas, él daba una definición de la esperanza, ¿no? Y dijo que esperanza es saber esperar. Yo creo que todo adicto en recuperación conoce lo que es esto, porque todo llega a su tiempo, no cuando yo lo quiero, ni como yo lo quiero. No son huevos al gusto, como decimos en los grupos, ¿no? Pero en su momento, cuando llega lo que tiene que llegar, empezando por el bienestar, junto con muchas otras cosas, es cuando tengo esa sensación de alivio y crece mi fe y la certeza de que llegó en el momento justo cuando tenía que llegar tal o cual situación, don o como le quieran llamar. Algo más que menciona el primer paso y que vale la pena recalcar y resaltar es el proceso de identificación de esas características codependientes, llámesele patrones de la codependencia, que cada uno de nosotros tiene. Da una pista muy importante de cómo ir logrando eso en mí, que es escuchar a otros cuando hablan sus propias características codependientes. Eso me ayuda mucho en el propio proceso de identificación en el que yo estoy, que yo comience a darme cuenta de qué es lo que a mí me pasa, qué es lo que me lleva al conflicto, a la ansiedad, a la angustia, al enojo, al rencor, a la impotencia, a la frustración. Nada menos que esos patrones de los que hablamos con detalle el miércoles pasado. Voy a repetirlos, esos patrones de control, patrones de baja autoestima, patrones de negación, de evasión y de complacencia. Esos patrones es a lo que se refiere.
¿Por qué es tan importante que el codependiente como yo, ya estando en grupo, sepa la manifestación de esas características? Bueno, pues porque si no lo sabe, en un primer paso no va a tener ni la más remota idea en qué consiste su derrota, porque ese es otro de los aspectos del primer paso, ¿no? En el primer paso de Alcohólicos Anónimos, en el primer párrafo dice que a quién le agrada admitir la derrota definitiva. Es una pregunta y ahí mismo la responde. Dice que a nadie. Dice que todo nuestro ser se revela ante tal cosa, ¿no? Ahí dice algo de los instintos. Dice que es algo verdaderamente espantoso admitir que se ha perdido el control, etcétera, y que solo un acto de la providencia pudo remover esa obsesión tan destructiva. Palabras más, palabras menos, así es como yo recuerdo que lo dice. Y menciona esto de la derrota, ¿sí? Entonces, en el alcoholismo, por ejemplo, esa admisión se refiere a la obsesión por beber. En la codependencia es la obsesión del control. Pero además de eso, cualquiera otra característica o patrón de esos que yo tengo más arraigados. Un taller como este, un estudio como este, también ayuda mucho a ir identificando. Algo más que ayuda en esa identificación son las lecturas. Hay libros con temas muy exactos y precisos de esto, de los patrones de la codependencia. Yo sigo estando en un proceso de seguir identificando esas características. Ya tengo algunas bien ubicadas, otras no tanto. O leo los patrones y siento que no me identifico con algunos. Los dejo pasar, tal y como se me dijo a mí en el apadrinamiento. Y el apadrinamiento es otra herramienta en la que el iniciado, con la ayuda del padrino o madrina, puede ir en ese proceso de identificación porque esa madrina o padrino le va a estar proporcionando la herramienta y las sugerencias para que vaya creciendo en ese aspecto de identificar y entonces ya de lleno en un primer paso, yo tenga claro en qué consiste esa derrota de la que me habla el primer paso. ¿Qué es aquello contra lo que no puedo? Y ahorita lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Porque están bien sencillos. Eso quizás nada más ponerle palabras a algo que de antemano ya escuché aquí en la lectura y un poco el desglose de lo que dice el primer paso. Algo más que quiero compartir antes de entrar a los ejercicios es esto de el camino de la verdad. ¿Cuál es ese camino? Aquí dice algo que a mí me pone en ese camino y se refiere a la verdad acerca de mí mismo. Y eso responde a las preguntas que también ya escuchamos aquí. ¿Qué quiero? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Y yo le agregaría otra. ¿Quién soy? ¿Se acuerdan que ya comentamos esto quienes estuvieron el miércoles pasado? Que otra de las características de la codependencia es no saber quién soy, que es estar despersonalizado, adoptar personalidades de otros para sentirme que soy, por no conocer la verdad acerca de mí mismo. Antes de llegar a grupo creí que me conocía, pero acá me doy cuenta de que me conocía muy poco, casi nada. Y el proceso es un proceso de autoconocimiento. Por eso varios de los 12 pasos, la mayoría de los 12 pasos son de introspección, de autoanálisis, de mirarme por dentro. Solamente 3 de los 12 pasos, 3 o 4, incluyen a terceros, que tiene que ver con otros. Todos los demás se refieren a mí. Entonces, esto es un autoconocimiento. Por eso uno de los conceptos de la recuperación es análisis de la personalidad y la catarsis, para que yo me conozca. Y lo que descubra acerca de mí, con la ayuda del programa y de mi poder superior, ir sanando esas partes de mí tan enfermas, ¿no? Tan dañadas. Y también poder aceptarme como sea lo que yo vaya descubriendo acerca de mí. Dice aquí que en el primer paso
ese ponerse en marcha en el camino de la verdad, empieza cuando entro a la reunión y digo en voz alta que soy impotente ante mi enfermedad. Dice, eso ya me pone en el camino de la verdad. Y hay otro libro donde dice que el despertar espiritual comienza con esa sencilla afirmación, en la que yo, quizás solo de palabra, tal vez no con una aceptación tan profunda, pero por algo hay que empezar. Y en el grupo uno empieza, yo en lo personal, haciendo lo que hacen otros y diciendo como otros lo dicen. Así empiezo yo, de palabra. Pero ya luego esto va siendo con sinceridad. Entonces, cuando yo tomo la palabra en la reunión y hago esta afirmación de aceptación, ¿sí? Y voy compartiendo aquello que voy descubriendo acerca de mí en cuanto a la enfermedad, eso para mí se estaría en el camino de la verdad, de mi verdad, que no es solo eso, hay más aspectos de la verdad acerca de uno mismo, pero aquí solo nos estamos refiriendo a este. Y finalmente dice acá, esto que a mí me encantó ya al final, ¿no? De empezar a reconocer que soy digno y valioso, a pesar de mi situación, que es dolorosa, es penosa. ¿Cómo empezamos o cómo empecé yo hace rato el tema y mi compartimiento con algo que dice el libro de Ya no seas codependiente, algo muy parecido a una definición de lo que es el codependiente? Lo voy a repetir, dice ahí que los codependientes somos gente atormentada por las conductas de otros. Y la opción que yo tengo en recuperación es salir de ese estado, que mis relaciones sean pues, de equilibrio, ¿no? De respeto, de entendimiento, de comprensión. Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de sufrir, harto. ¿Por qué? Porque llegué al límite, que es otro de los temas del primer paso, ¿no? El fondo de sufrimiento, que quiere decir llegar al límite. Todo tiene un límite en esta vida, hasta el sufrimiento. Gracias a Dios que pude llegar a esa situación en la que ya se agotaron todas las reservas y todo el aguante que yo tenía ante el sufrimiento, que ni siquiera lo puedo calcular, solo sé que me la pasé de la fregada durante muchos años y de que estaba en un estado de indefensión y en una incapacidad casi total a convivir con otros, sin sufrir, sin entrar en conflicto. Y esto a mí me da mucha esperanza. Dice que empiezo a reconocer que soy digno y valioso y que puedo dar gracias diario con mis propias palabras, o aquí dice también que con afirmaciones positivas, ¿no? Inevitablemente, casi en todos los temas que aquí compartimos sale a colación el taller para principiantes, y quienes ya lo hayan hecho, saben que hay ejercicios muy sencillos. Uno de ellos es la gratitud. Ahí está la herramienta para quienes hemos adoptado ya esas dinámicas para nuestra vida diaria. La gratitud del día de hoy ha cobrado una relevancia tremenda. Perdón, a tal grado que agradezco incluso aquello que no me gusta, que me molesta o que juzgo como negativo. Ahora un poco ya más de corazón que antes, porque sinceramente al principio, cuando yo empecé con esos ejercicios, dije, no manchen, ¿a poco de eso se trata, no? ¿Cómo voy a agradecer que me duela la cabeza? ¿Cómo voy a agradecer que un ser querido, el más amado en mi vida, ya no esté con nosotros? ¿Cómo voy a agradecer ese tipo de cosas? Que las personas no sean como yo lo quiero. Bueno, pues sí se puede, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para agradecer nada más lo bueno, lo bonito y lo que me gusta, ¿no? Cuando yo empiezo a agradecer lo que no me agrada, y no por fomentarlo o querer atraer más que eso, ni mucho menos, simplemente me empiezo a alinear con un concepto de la gratitud que yo no conocía. Y saben, esa clase de agradecimientos le ha dado mucha paz a mi vida, me ha dado mucha serenidad. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro taller el día de hoy,
que no sería taller si no hiciéramos estas dinámicas. Quienes tengan ya su material, porque así fue que lo imprimieron, quienes no y tengan ya su hoja en blanco y su lápiz, van a ir escuchando las dinámicas. La dinámica o el ejercicio es muy sencillo. De lo que se escuche, de lo que diga la laminita, es como yo lo entiendo. Yo podré compartir mi experiencia y si de algo le sirve a alguien, pues fantástico. Pero esto no es un examen que se va a calificar, ni hay tache o palomita, es como yo lo entiendo, lo que significa para mí. Eso, obviamente que lo que yo ponga en esos espacios en blanco, todo es de acuerdo a la etapa en la que estoy de mi proceso. El proceso es el mismo para todos, con diferentes etapas. Yo hace años que llegué a grupo, si hubiera hecho esto en ese tiempo, no hubiera puesto las mismas cosas que puse el día de hoy, porque no estoy en la misma etapa de cuando llegué, estoy en otra etapa. Y puede que posteriormente vuelva a hacer yo estos ejercicios y escriba cosas diferentes. ¿Por qué? Porque eso que yo ponga va a responder a la etapa del proceso en el que yo estoy. Entonces, con toda libertad, con toda, ahí cada quien en privado, si quieren compartiré algo de lo que escribieron o alguna duda que les llegue, al final en preguntas y respuestas lo pueden hacer. Este material que se llama Mapeo del Primer Paso, ya compartimos alguna vez acá un tema con este mismo material. No es como el de ahora, porque aquella vez ni leímos el primer paso de Coda. Esta es la primera vez que lo hacemos con el apoyo de este material. La vez pasada fue muy sencillo, muy práctico, porque solamente nos basamos en lo que dice el propio material, pero no habíamos incluido el contexto del primer paso. ¿Va? Entonces, vámonos con la primera laminita. El encabezado es lo mismo que acabamos de leer hace un momento, pero hay un espacio en blanco. El espacio en blanco es a lo que yo soy impotente. Entonces, yo le puse ahí los demás. Ustedes háganlo también con sus propias letras y palabras. Dice que admitimos que éramos impotentes ante los demás, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entonces, yo llené el espacio con los demás. La segunda parte de esta hoja tiene 3 recuadros. El primero dice admitimos y luego que éramos impotentes, dice el segundo cuadro. Y luego hay uno en blanco, el tercero que dice ante y está en blanco. Yo en ese espacio en blanco puse la obsesión del control. Ya no le puse los demás. Ya fui más específico. Y yo recomiendo eso. Entre más objetividad, mejor. Recuerden esto. Este trabajo me ayuda mucho a saber en qué consiste mi derrota. Si yo no tengo ese conocimiento, no podré ni siquiera iniciarme en el proceso. Entonces, repito, admitimos que éramos impotentes ante, y yo le puse ahí, la obsesión del control. Luego abajo tenemos 4 recuadros que en algunos casos lo que se va a poner en esos recuadros son definiciones. En este primer ejercicio son 3 definiciones, porque también hay ejemplos y características, como lo vamos a ver en la siguiente laminita. Pero en esta son solo definiciones. Lo más sencillo que se les ocurra, la forma más práctica en cómo lo pueden escribir, así, para no hacer de esto un masacote. Si no saben lo que es masacote, me dicen y con gusto les explico. Dice el primer cuadro. Esto es lo que admitimos, significa para mí. Yo le puse, para mí admitir quiere decir reconocer, aceptar, dejar de negar, abrirme a la posibilidad. Eso es lo que yo puse. Ustedes pongan lo que gusten. Yo daré unos momentitos de pausa para que escriban sin prisa. Estamos muy bien de tiempo, vamos a alcanzar a hacer muy bien todos los ejercicios.
Permítanme un segundito mientras escriben. Yo regreso en menos de un minuto. Muy bien, ¿ya lo tienen? El segundo cuadro dice, esto es lo que impotentes significa para mí. Yo puse, para mí impotencia es no poder, falta de poder. Y todavía fui más específico. Para mí impotencia es no poder lograr algo cuando lo he intentado una y otra vez. Para mí impotencia es ser incapaz. Eso es lo que yo puse. Ustedes lo que quieran poner, lo que entiendan, que ustedes sepan lo que es impotencia, ¿no? Hago aquí una breve anotación. Yo aprendí que impotencia, en el contexto del primer paso, no es solo no poder con algo, sino como yo lo puse aquí, así es como yo lo aprendí. Es no poder con algo cuando lo intenté una y mil veces. De ahí se deriva la sensación de impotencia, ¿no? De que lo intenté y no pude. En el caso de la enfermedad, ¿qué intenté? Cuando bebía, pues intentaba controlar mi manera de beber, sin conseguirlo, casualmente, ¿no? Y luego quise dejarlo definitivamente, sin conseguirlo. Y fueron muchos intentos y muchos fracasos. Ahí está la impotencia, querer y no poder. En la codependencia, ¿cuál sería? Pues ser diferente, querer estar en paz con mi pareja, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, hacer esfuerzos por convivir mejor con los demás, por no tener tanta bronca, tanto conflicto, ¿no? Bueno, sí, muchas veces intenté ser buenito y no, nunca lo logré. Bueno, el recuadro número 3, acuérdense que son definiciones. Espero no ser el único que está haciendo esto. Quiero pensar que las 20 personas que están del otro lado, bueno, ya se salieron dos. ¿Ustedes creen que esto va a funcionar si se entra a la junta como si fuera una serie de entretenimiento? ¿Esto va a funcionar si yo le dedico el tiempo y la atención que se merece? Quiero pensar que de aquel lado hay 18 personas haciendo el ejercicio, ¿no? Bueno, eso espero, es mi deseo. Yo sí lo hice, como podrán ver, sí hice mi tarea y estoy encantado de compartírselas. Dice el tercer recuadro, estas son mis áreas problemáticas, drogas, relaciones y otra clase de problemas cotidianos. Como ya puse yo arriba la obsesión del control, yo me refiero solo a ese aspecto, porque además aquí en este cuadro no me cabrían tantas cosas. Sí llegué al grupo con muchas problemáticas en diferentes áreas de mi vida. Si agrego aquí todas, de las que me acuerde, no acabaría. Por eso me referí nada más a la cuestión del control. Y entonces lo que yo puse fue intentar cambiar a los demás, esperando lograrlo, como punto número 1. Y como punto número 2, dirigir vidas ajenas. Hagan de cuenta como un director de orquesta, un director de cine, que quiere todo bajo control, luces, cámara y acción, así, hagan de cuenta, así. En mi búsqueda de la seguridad, ¿no? Nunca obtuve esa seguridad en la medida en la que yo lo soñaba, en mis sueños guajiros, pues. ¿Por qué? Pues porque no se daba la situación de poder tener todo bajo control, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste mi obsesión del control? En una necesidad de que las cosas estén como yo las pienso, como yo las quiero, y si no están, entro en conflicto.
Vamos a la parte de abajo, el recuadro que dice que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Se acuerdan que hace rato comentaba esto de ingobernabilidad es sinónimo de pérdida del control? Aquí hay que definir qué es lo que ingobernable quiere decir para mí ya con esta información, porque se da un fenómeno en los grupos de que se utiliza mucho la palabra ingobernabilidad, a veces hasta en una forma chusca o de broma, y mucha gente se autodefine como ingobernable, pero aquí la pregunta es, ¿entiendes el concepto? ¿Qué realmente me está diciendo? ¿Qué idea me quiere transmitir? Yo le puse así. Ingobernable para mí es cuando pierdo el control, por ejemplo, de mis emociones, ¿no? ¿Qué es algo de lo que más pierdo cuando estoy afanado en controlar? Vigilando qué hacen otros o qué no hacen, con ansiedad, ¿no? Sintiéndome irritado, intolerado. Eso me puede llevar todavía a más pérdida del control, que es cuando con palabras trato de convencerlos de cómo deben de ser, porque nada de lo que hacen me gusta. Yo lo haría mejor. Ese es el papel o el rol que yo he tenido durante tantos años. Ver pendejos a los demás como incapaces, como dice uno de los patrones de la codependencia, asumo que los demás no saben cuidarse, pero yo sí, ¿no? También puse que ingobernable para mí es cuando me niego a aceptar ayuda. Ese es el otro aspecto de la ingobernabilidad, falta de dirección. Y en mi grupo, en mi programa, es de lo que se trata, de dejarme guiar por principios, no por personas, por principios. Cuando yo acepto ser dirigido por principios, mi vida comienza a ser más gobernable. ¿Verdad que hasta tiene sentido? Bueno, mi deseo es que esto abra un poco el entendimiento, ¿sí? Y que aun cuando ya se tiene, yo sé que cada quien entiende esto de un modo individual, ¿no? No es mejor ni peor que el mío, solo diferente, según el proceso en el que estemos. Y ya por último puse aquí que ingobernable para mí es cuando intento controlar, pierdo el control. Esto lo puse por una frase que escuché en Coda casi desde el principio cuando yo llegué al grupo. Un compañero decía mucho esto de que cuando intento controlar, pierdo el control. Analizando la frase, pasa exactamente lo contrario a lo que yo quisiera. Yo tengo una ilusión del control, una obsesión por eso, creyendo que todo se va a equilibrar y que va a estar bien. Pues no, señor. Cuando intento hacerlo, precisamente provoco aquello que no quiero, que es perder el control. Vamos con la siguiente hoja, que es la número 2. El encabezado nos vuelve a decir lo mismo. Admitimos que éramos impotentes ante los demás, que Espérate nuestras tantito. vidas se habían vuelto ingobernables. Por ahí se abrió un microfonito. Sí, ¿nos puedes dar unos segunditos para contestar? ¿O me puedes dar, por favor? Ah, claro, sí, sí, yo leo, ustedes, yo ya tengo respondido todo, pero sé que ustedes están eh, escribiendo, sí, hay que dar unos momentos. Es que es El muy interesante encabezado, escucharte. el encabezado es el mismo. Admitimos que éramos impotentes ante el espacio en blanco en mi material, dice los demás, que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Eso es lo mismo, el primer paso. El ejercicio que sigue se parece al anterior, pero no es igual. Ahorita lo vamos a decir, ¿no? ¿Listos? Aquí está la dinámica. Dice, éramos impotentes. Y hay una raya en blanco. Yo le puse, éramos impotentes ante las conductas de otras personas. Los demás son como son y seguirán siendo como son, y el que no quiere cambiar no va a cambiar. Y mucho menos si yo se lo pido, se lo exijo. La gente puede cambiar,
si la gente quiere. Si no quiere, no hay poder humano. Y mi poder es humano. ¿Puedo cambiar a otros? No. Un poder superior puede cambiar vidas. Un Dios que tiene el poder y yo no soy ese Dios. Ahora ya lo entendí. Entonces, aquí es muy específico. ¿Qué es lo que quiero que cambien otros? Sus conductas. Sea que estos sean adictos o no, pero por lo regular el codependiente se relaciona con gente adicta, ¿cierto? Por eso es codependencia. El concepto codependencia también se refiere a que el codependiente depende de alguien que a su vez depende, es decir, que es adicto a algo. Hay un ejercicio bien sencillo para descubrir esto, para tenerlo más claro, pues. Analicemos esa gente con la que convivimos y estamos en conflicto, ¿qué apegos tiene o qué adicción tiene? Vamos al primer recuadro, aquí sigue siendo una definición. La frase dice, esto es lo que esta frase significa para mí. Se refiere a, estas son mis áreas problemáticas, drogas, relaciones y otros problemas cotidianos. ¿Qué significa para mí esa frase? Mis áreas problemáticas. Yo le puse que por más que lo intente, no importa cuántas veces sea, las personas y las cosas no cambian, no se modifican, tal como yo lo quiero. Ese es otro punto importante, la exigencia del adicto, ¿no? De que las cosas sean. Si yo estoy en exigencia, estoy en conflicto. Y si estoy en exigencia es porque no estoy en aceptación. Porque el que acepta, pues lo toma por lo que es, ¿no? Está en paz consigo mismo. Yo puse eso, ustedes lo que les llegue, lo que entiendan. Antes de pasar al siguiente recuadro, nos tomamos unos momentos para quienes lo estén escribiendo. No sé cómo se les ha hecho hasta ahorita la dinámica, para mí está muy sencilla. Creo que es para ir entendiendo cada vez mejor estos puntos del primer paso tan importantes, ¿no? Como es la admisión, la impotencia, la ingobernabilidad, que son palabritas muy dichas en los grupos, pero tristemente poco comprendidas, solamente para aquellos que no nos gusta quedarnos en la superficie de la situación, que nos gusta desentrañar, ir a lo profundo, etcétera. Es para los que tiene sentido esto, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente recuadro. Dice Marina que si puedo repetir, ¿sí? Claro que sí, Marina. Aquí nos había dicho Ileana, ¿me pueden dar tiempo, por favor? Vamos muy rápido. Sí, claro. Una disculpa, ¿eh? Pues vamos a ir un poquito más despacio. Yo más por ustedes que por mí, yo puedo estarme aquí las 2 horas. Si ustedes también, perfecto, Marina. ¿Puedes repetir, por favor? Y Blanca, ¿puedes repetir si estoy exigencia y en conflicto? Si puedo repetir lo de la dinámica, sí. Dice, éramos impotentes ante las conductas de otras personas. Estas son mis áreas problemáticas, drogas, relaciones y otros problemas cotidianos. Yo de esos 3 extraje solamente el de las relaciones, porque el taller está en el contexto de la codependencia. Entonces, lo que yo puse en el cuadro es que por más que lo intente, no importa cuántas veces sean, las personas y las cosas no cambian, ni se modifican tal como yo lo exijo. ¿Ok? Yo me extendí un poco, pero esto puede ser más breve. En mi caso fue lo más breve que lo pude poner. ¿Ok? Vamos al siguiente recuadro. Estas son algunas de las ocasiones cuando he estado consciente de mi propia impotencia para controlar. Lo voy a repetir para quienes no tienen las hojas. Estas son algunas de las ocasiones
cuando he estado consciente de mi propia impotencia para controlarme. Cuando hablo estando enojado porque las personas no son como yo lo espero y pienso y siento una gran frustración y me pongo histérico y me rebelo y amenazo y grito e insulto. ¿Lo quieren más claro? Esto que acaban de oír se repitió una y mil veces por las mismas situaciones. Por eso una de mis abstinencias el día de hoy es evitar al máximo hablar si estoy muy enojado. Porque para mí decir una palabra es como el alcohólico que vuelve a beber. Se toma la primera y ya no para. Se despierta una compulsión. Así a mí me pasa con el enojo. Si hablo enojado, para mí es haberme tomado la primera. Y no sé a dónde me puede, bueno, sí sé, pero como decíamos en juntas anteriores, ¿qué es lo peor que le puede pasar al adicto cuando pierde el control? No sabemos lo que le puede pasar, no hay nada escrito, le puede pasar lo peor. Pero yo en esa pérdida del control, solo es un ejemplo de otras conductas. Esta es una de las más típicas, más antes que ahora. Pero ese hablar encabronado me llevó a agredir verbalmente, agredir físicamente, incluso a mí mismo, a poner en riesgo mi integridad física y la de otras personas, a poner en riesgo mi libertad, mi cordura, mi sobriedad. Entonces, para mí es muy importante hoy tener definida mi abstinencia en ese tema específico. Así de específico es como uno puede llegar a ser en la identificación de sus características. Entonces, para mí en este caso de en qué ocasiones, estando consciente de mi propia impotencia para controlarme. Lo chingón de esto es que ya en grupo me voy dando cuenta de todo. Comienzo a ubicar, identificar y comienzo a tomar las acciones que corresponden. Acciones de recuperación, obviamente, ¿no? Vamos al siguiente recuadro que dice, así es como mi propia impotencia me hace sentir. Yo le puse así. Me hace sentir frustrado, enojado, o bien triste, conmiserado, desesperado, ansioso, en una palabra, disturbiado. Así es como a mí, mi propia impotencia me hace sentir, y aquí le agregaría resentido. Llego al punto del resentimiento y los deseos de venganza. Impotencia, que hoy ya entendí que quiere decir no poder. Escriban lo que les llegue a ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de querer convencer a alguien que cambie y no lo lograron? ¿Cómo se sienten? ¿Felices? ¿Decepcionados? ¿Iracundos? ¿Intolerados? ¿Irritados? ¿Cómo se sienten? Así de específico es el ejercicio, ¿no? ¿Cómo me hace sentir mi propia impotencia? Y como les llegue, si les llega a echar un sapo y culebra, pónganlo, porque eso también es catarsis. Encabronada, dice Abby. Tablas con eso. ¿Listo? ¿Ya lo pusieron? Muy bien. Blanca decía, ¿puedes repetir? Ah, bueno. Dice Avi, tengo una pregunta, Carlos. Cuando yo quiero cambiar a los demás, ¿es porque no los acepto como son? Sí, ese es un aspecto, la falta de aceptación. Quizá el más característico, pero hay otras, ¿no? Pero sí, falta de aceptación, yo lo pondría en primer lugar. Sí, porque si yo aceptara o acepto a los demás como ellos son, con sus caras y gestos, ¿sí? Con su forma de hacer o no hacer algo, pues estoy tranquilo porque los acepto, ¿sí? Con sus cualidades. Ahora, dicen que no podemos dar lo que no tenemos. Si no me acepto ni a mí, mi físico, mi origen, el color de mi piel, etcétera, pues
No puedo dar de lo que no tengo. La aceptación comienza conmigo. Vamos a entrar en más detalles de esto de la aceptación en otros pasos. Pero obviamente el primer paso, claro, es de aceptación, ¿no? ¿Qué estoy aceptando en el primer paso? Mi impotencia, ¿no? Tiene dos vertientes el primer paso y es de aceptación. Mi impotencia ante los demás o la obsesión del control y que perdí el control. Es una doble aceptación la del primer paso. Qué bueno que comentas esto, Avi, porque da pie a estos comentarios. Vamos al cuadro número 4 que dice, este es un dibujo que muestra cómo me siento al ser impotente. Dibújenlo. Pueden poner un icono en la pantalla, ¿eh? De esas caritas que hay, búsquense alguna y pónganla en el chat, si gustan, pues. O hagan el dibujito. Si se les dificulta dibujar, escríbanlo. Escriban cómo se sienten al ser impotentes. Descríbanse físicamente, pues. ¿Qué cara ponen? ¿Cuál es su aspecto físico? Yo busqué una imagen en internet, ahorita la van a ver, que me... Ahí está, miren. ¿Sí la ven? Sí. ¿Sí la ven? Ok. Si esta ilustración les sirve para hacer su propio dibujo o descripción, háganlo. Impotente, que es no poder. Bienvenidos a quienes se siguen uniendo a la reunión. Les comento que esta junta es grabada, se está grabando la reunión. Quienes no estuvieron desde el principio la van a poder ver en su totalidad, con todo y las dinámicas que estamos haciendo aquí del taller de primer paso. Y volveré a poner en el chat el PDF para que lo impriman, porque para la eficacia de estos talleres se recomienda hacerlos, ¿sí? Con las dinámicas, con las hojas impresas en físico y anotar. Esto hace del taller algo muy eficaz. ¿Ya hicieron su dibujito? ¿Cómo se describen? ¿No pusieron caritas en el chat? A ver, ¿qué nos dice aquí? Avi, ¿será falta de amor a mí misma y por ende no sé querer a los demás? Por ahí va la cosa, por ahí va. Marina dice, yo también me identifico así, Carlos. Con la imagen de pantalla, ok. Olivia nos dice, hola Carlos, buen día, estoy en la oficina. Por esta razón no puedo estar al 100% poniendo atención, tengo que asistir a una reunión. Ojalá y puedas mandarme la grabación para poder terminar estos trabajos, ya que me tengo que salir en unos momentos. Muy interesante y de mucho aprendizaje. Gracias. No sé si estés todavía en la reunión, Olivia. Muchas gracias a ti por asistir. Y repito, la grabación se publicará en el chat y también el PDF. Si no estás en el chat, te invitamos a que te unas. Ya está por ahí el enlace. Y ojalá y puedas estar los miércoles en esta junta. El próximo miércoles vamos con segundo paso. ¿Va? Laura nos pone ahí caritas de cómo describe que no puede gobernar su vida. Ah, no, el de impotencia, perdón. Estamos en el de impotencia. Son caras como de entre, como enojo, como estar pujando, ¿verdad? Inés, enojo y tristeza. Sí, Edgar, así más o menos. Gracias, Edgar. Olivia, por aquí nos vemos el próximo miércoles. Felices 24 horas, Olivia, y bienvenida a la reunión y al grupo Taller de 12 Pasos. Será un gusto seguir encontrándonos contigo por aquí. Aquí están las caritas de Marina, de Ileana, como entre llanto, asombro, sorpresa, ira, enojo, berrinche, ¿sí? Todo eso es lo que alguien como yo puede sentir
al ser impotente. Nos pusieron hasta una calaverita aquí, ¿eh? Laura. Gracias, compañeras. Vamos con la siguiente lámina. El encabezado es el mismo. Primer paso, admitimos que éramos impotentes ante los demás, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El enunciado de abajo dice, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Se dan cuenta cómo va desglosando? Esto es ese taller, un desglose del primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El encabezado. Todo lo demás que se leyó es el contenido, también es parte de un desglose, pone en contexto conceptos del primer paso. Pero el encabezado, ahí ya me dice a mí de lo que se trata esto. Y es un desglose a mi ver muy sencillo. Entonces, el siguiente ejercicio es, esta frase, nuestras vidas se ven vuelto ingobernables, ¿qué significa para mí? Sigo viendo sus caritas que ponen acá, Verónica, impotencia. Sí, yo también he hecho sapos y culebras. Horriblemente, me transformo en otra cosa, sale una personalidad en mí que realmente riega el tepache bien gacho, ¿no? Y luego hace cruda, es una cruda horrible. Hay rebotes, ¿no? Bien, ya estamos en el siguiente ejercicio. ¿Qué significa para mí? Nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Les voy a compartir lo que significa para mí. Que perdí el control de mi vida, es decir, mis pensamientos, mis emociones y mis actitudes. ¿Qué es mi vida? Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. En ese tenor, ¿qué significa la ingobernabilidad para mí? Que no tengo control ni de mis pensamientos, ni de mis emociones, ni de mis actitudes. Pierdo el control de mi vida, de mis actos. Hago lo que no quiero hacer. Como cuando tomaba y me invitaban a los tacos. Vamos a echarnos unos tacos, una hamburguesa y una cervecita. Ya ni tragaba tacos, solo la cerveza. Si era un viernes, el lunes yo todavía seguía tomando. Y esas personas con las que estaba hasta me decían, ¿qué onda contigo? Los tacos fueron el viernes, ya es lunes y tú sigues ahogado, ¿no? En un mar de alcohol. Eso es pérdida del control. Pongámoslo en el contexto de la codependencia, donde no hay consumo de sustancias. En codependencia lo que llaman sustancias son personas, pensamientos, sentimientos, actitudes, situaciones. Entonces, perdí el control de mi vida, punto. ¿Qué dice el siguiente? Estas son algunas de las ocasiones en que mi vida se ha vuelto ingobernable. Si voy muy rápido, me dicen. Esto está muy sencillo. Yo expliqué o puse como ejemplo de vida ingobernable, palabrería, golpes físicos, violencia verbal, hipervigilar. La hipervigilancia es de lo peor que le puede pasar al codependiente, esa ansiedad de querer descubrir a la pareja con otra pareja, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién habla? ¿Qué horas? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué huele así? En fin, etcétera. Estar hipervigilante del teléfono, ¿no? Del celular, de las palomitas azules, de si vio el mensaje, si no lo vio, si ya me bloqueó, por qué me bloqueó, si ya lo bloqueé, lo desbloqueo, a ver si me llega un mensaje, en fin, es una ansiedad de la chingada, ¿eh? Vida ingobernable, que es pérdida del control. Siempre relacionemos vida ingobernable con pérdida del control. ¿Cuál es esa actitud o conducta que yo actúo y me lleva allá, no sé qué, o sea, a perder el control, en una palabra, ¿no? También puse aquí lo de la hipervigilancia, que me lleva a estar al pendiente de una manera exagerada de lo que esa persona hace y no hace. Los que son familiares de adictos activos, alcohólicos, drogadictos, ludópatas,
No hay una hipervigilancia de lo que esa persona hace o no hace, si ya volvió a beber, si ya se drogó, si ya no llegó a la casa, si me dijo la verdad, etcétera. Esas situaciones específicas, ¿sí? Que son de alto riesgo para mí y en las que podría perder el control de mis pensamientos, mis emociones y mis actitudes. A eso se refiere. Está ligado un ejercicio con el otro. El siguiente dice, así es como me siento cuando mi vida es ingobernable. ¿Se dan cuenta? Ya vimos impotencia. ¿Cómo me siento cuando cuando siento la impotencia? Ahora es, ¿cómo me siento cuando mi vida es ingobernable? O sea, cuando perdí el control. Yo le puse impotente, frustrado, resentido, desesperado, decepcionado, desilusionado, a veces arrepentido, dije lo que no quería decir, hice lo que no quería hacer, levanté la voz, azoté la puerta, me hice daño físicamente. Una vez me lesioné de un pie, compañeras. Un día que perdí el control, exploté, exploté y le di un patadón a una puerta que no sabía que era blindada y caí al piso con un dolor horrible, una inflamación y así estuve durante un mes. No pude ni trabajar. Ese es el daño que yo me he hecho en esa pérdida del control, en esa vida ingobernable. ¿Cómo me sentí? Un mes de andar para la chingada, yendo a terapias, arrepentido, pensando, ¿por qué me volvió a pasar? ¿No? Pero ya para qué, el hubiera, ¿no? El hubiera de los adictos, pero ya para qué. El chiste es que ya había pasado otra vez, ¿no? ¿Qué nos dice Vero? Yo me fracturé la mano. ¿Y cómo te sentiste, Vero? Muy mal, sí. Todavía podemos ser más específicos. Muy mal, ¿qué es sentirse muy mal? Impotente, frustrado, resentido, adolorido, como dices ahí, el dolor físico, ¿no? Decepcionado. Y luego, como esa situación a mí me afectó económicamente, porque no pude trabajar, y yo si no trabajo no gano, trabajo por mi cuenta. Si trabajo hay ingresos, si no trabajo no hay ingresos. Hubo cierta afectación económica, ¿no? Y eso también me deprimió. Muy mal, además del dolor de la mano, todo, y lo que es peor, le sigo echando la culpa a los demás. ¿De qué, Avi? A ver, más específica, por favor, Avi, en primera persona. ¿A qué te refieres con eso de echarle la culpa a los demás? ¿Algún ejemplo específico? Aquí estamos poniendo ejemplos específicos de cómo me siento cuando soy ingobernable. ¿Tú en qué pierdes el control, Avi? Más específicos para mayor eficacia de este taller, en primera persona. Y vamos a otro dibujito, es el cuarto recuadro de la hoja. Este es un dibujo que muestra cómo me siento de no poder gobernar mi vida. Dibuje o escriba. Yo traje otra imagen, ahí la van a ver en pantalla. Ay, mamita linda. Yo acá sí le puse, me siento de la chingada, ¿no? O sea, sé que tal vez la chingada no diga nada, pero por lo menos ya me desahogué, ¿no? La primera vez que hice este ejercicio, este taller, sí dibujé algo, ¿eh? A ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí se ve la carita? Sí, ¿Cómo se ve? triste, llorando. Sí, llorando, sí. ¿Nunca han llorado de impotencia, compañeras? De tristeza y decepción de ustedes mismas. Eso es lo que hay que poner, ¿no? Ahí está mi fondo de sufrimiento. Ese es otro tema importante del primer paso.
fondo de sufrimiento, llegar al límite, ya no más. Yo ya no quiero más de esto en mi vida y no me lo puedo quitar. Así en esa situación fue como yo llegué a grupo, arrastrando mi impotencia y la miserable vida que yo tenía. Fracaso tras fracaso, fracasos acumulados. Así, gracias a Dios que existe este programa en donde alguien como yo puede renacer y resurgir de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix, sobre unas bases diferentes, ¿no? Como comentaba hace rato Avi, con una aceptación de mí mismo, de los demás, de la voluntad de Dios, de las circunstancias de la vida, del clima. Esa es la promesa de la recuperación. Dice Avi, de mis malas actitudes y pienso que los demás son responsables de mis sentimientos y emociones. Sí, Laura, me sentí iracunda, irracional, muy enojada, agresiva, grosera, herida, muy resentida, con ganas de asesinar eso, que salga, que desenmascarar y exhibir el ego, ¿no? Que es algo que odia que le hagan, ¿no? Que lo exhiban, pero es la única forma en la que, con la ayuda de un poder superior, se puede lograr que ese ego pierda poder y se reduzca a su estado natural, ¿no? Y hago tablas con todo lo que acabo de leer. Dice Ileana, planear y organizar con tanta alegría para ir a consumir es ingobernabilidad o impotencia. Hace una pregunta. Planear y organizar con tanta alegría para ir a consumir es ingobernabilidad o impotencia. Ambas. Son ambas cosas. Sí. Así cada quien. ¿Sí? ¿Qué era lo previo a volver a consumir? Pues a veces era un estado de euforia, ¿no? Antes del consumo, pero ya estaba construyendo yo mi próxima recaída, ¿no? Y a veces lo planeaba, como hace rato les comentaba, con la ilusión del control, pero volví a consumir y otra vez perdía el control, otra vez lo mismo, y otra vez la misma pregunta de siempre, te volvió, otra vez te volvió a pasar. Vamos al siguiente ejercicio, lámina 3. Ah, no, 4, lámina 4. ¿Sí? ¿Ya es la 4? A ver, déjame ver. Ya vimos la 1, la 2. Sí, ya es la 4. Díganme si no, pero según yo, sí es la 4. Primer paso, admitimos que éramos impotentes ante los demás, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Se parece al anterior, pero no es lo mismo, ¿eh? 1, 2 de 2, 3 de 3. El anterior dice, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Esta dice lo mismo, pero el recuadro dice otra cosa diferente. El anterior decía, esto es lo que esta frase significa para mí. Y el ejercicio 4 dice, así es como yo diría esto con mis palabras. Pues bueno, ya lo he venido haciendo, ¿no? Pero otra vez, esto es aplicarme yo el programa en primera persona, leerlo para mí. Ya sabemos que los pasos están escritos en plural. Es un programa creado para que funcione en grupo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y los que escribieron esto ya se habían recuperado. Por eso está en plural, porque eran más de uno, eran muchas personas. Pero este ejercicio consiste en decirlo con mis propias palabras y en primera persona. Entonces yo le puse que me caga, me reemputa y no soporto que los demás y o sean como son, maldita sea. Así chingue su madre. Dice que con mis propias palabras, ¿no? Pues esas son mis propias palabras para yo decir que mi vida se había vuelto ingobernable así. Perdón, no quiero herir susceptibilidades. Pues, si se identifican y quieren hacerlo igual con un texto ahí en su hojita en blanco, ustedes no se limiten, ahí que salga todo, ¿no? Y no lo voy a repetir. Dice Marina, ¿qué significa
todo es en castellano. Sí, es en castellano. Es un caló muy eh, típico en estos lugares, ¿no? En México. Tenemos una jerga muy nutrida, muy florida. Entonces yo aquí no me limité, lo puse tal como lo sentí en ese momento. ¿Ok? Susana, muchas gracias, Carlos. Me tengo que retirar, pero seguiré trabajando en la grabación. Gracias, gracias, gracias. Que te vaya bien, Susana. Que estés muy bien. Silvia dice, bendito programa y qué bello paso que me ha proporcionado libertad. Cuadro número 2. Esta es la persona ante quien yo he admitido mi impotencia en resolver situaciones. Lo voy a releer para quienes no tienen el PDF. Esta es la persona ante quien yo he admitido mi impotencia en resolver situaciones. Traigan a su mente esa persona o esas personas que no han podido cambiar, sea una o varias. Yo puse aquí a mi pareja, a mi compañera de vida, ¿ok? También puse exparejas. Siempre se repitió el mismo patrón de querer cambiar a los demás. Por eso, sin entrar en detalles, puse exparejas, ¿no? Luego, en tercer lugar, puse familia, padres, hermanos y hermanas. Así en ese orden. Que en primer lugar esté mi pareja no es mera casualidad, ¿sí? De hecho, es mi área de mayor conflicto, de veras, sinceramente, lo confieso aquí con ustedes, en mis relaciones de pareja. No solo la actual, me refiero a parejas, exparejas, y la actual no ha sido la excepción. Se han repetido esos mismos patrones que yo ya traía de antes y de las que mi pareja no tiene ninguna culpa, ni es responsable de nada. Cuando ella me conoció, yo ya era así. Me traje a esta relación aquello que ya ese historial que yo traía, ¿no? Así como ella también, ¿no? Un día como que no me tomó a bien, porque en un conflicto o discusión que tuvimos me dijo algo que me dolió, porque en parte es cierto, ¿saben? Hoy puedo reconocerlo. Me dijo que ser como yo era le bajaba su autoestima. O sea, se refería a esas agresiones, a esas groserías, a esas actitudes de mi parte, ¿no? Inmediatamente respondí, no, cuando yo te conocí, tú ya traías tu baja autoestima, si no, entonces, ¿por qué te relacionas conmigo, no? Y efectivamente, ella traía su propia historia, ¿no? Creo que pudimos negociar esto, ¿no? De que obviamente yo puedo detonarle cosas, como ella a mí me detona, me aprieta botones, pero esa es una problemática que yo ya traigo de antes, ¿me explico? Entonces vuelvo a lo mismo. Mi foco rojo, el área de más conflicto en mi vida en base a la codependencia, siempre ha sido mi relación con personas, principalmente parejas sentimentales. ¿Va? ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Marina, es que hay muchas palabras que no entiendo lo que quieren decir. Ok, sí, pues es que estamos en países diferentes, hay un calor diferente. Pero bueno, nada de lo que dije es para nadie de los aquí presentes, ¿eh? Dice Eliana, una persona pide ayuda, SOS, cuando está en la impotencia o en la ingobernabilidad. Sí, hace rato que mencionaba yo que esta impotencia e ingobernabilidad a mí me llevó a algo que en los grupos llamamos fondo de sufrimiento. En ese fondo, que es llegar al límite de resistencia al sufrimiento, es cuando yo me abro a la posibilidad de ayuda, ya sea que me llegue esa ayuda sin que yo la haya buscado y que puedo aceptarla o no, o que yo busqué esa ayuda como fue en mi caso. Yo busqué ayuda y el que busca encuentra y encontré la ayuda, esta ayuda, un programa de vida en grupos de ayuda mutua como son estos de 12 pasos. Entonces sí, la respuesta es sí. Desde mi propia experiencia, impotencia e ingobernabilidad, a mí me abrieron a la posibilidad de ayuda.
Es lo que te puedo comentar, Ileana. Espero que te ayude mi comentario. Dice el cuadro número 3, y ya vamos a concluir, ¿eh? Ya vamos acercándonos a las conclusiones del tema. Dice el cuadro 3, así es como me siento, sentiré acerca de mi propia impotencia y falta de control. Está un poquito larga, la voy a releer. Así es como me siento, sentiré acerca de mi propia impotencia y falta de control. Yo escribí, siempre termina en lo mismo, borrachera seca y cruda seca. Eso es lo primero que puse. Así es como me siento, sentiré. En las crudas secas, para quienes las han, la borrachera seca, a diferencia de la borrachera con alcohol, es de emociones. Nos podemos emborrachar emocionalmente, ¿sí? Y nos hace cruda, igual que con consumo de alcohol y drogas. Hay una cruda emocional, producto de haber experimentado emociones intensas, negativas, tales como la ira, los celos, el enojo, la frustración, etcétera. Y también le puse, siento desencanto, apatía y desánimo. Me dan unos bajones, no sé si les llegó a pasar a mí, en esos bajones emocionales, lo único que quería era dormir y ya no despertar, cabrón. Y yo le decía a Dios, me voy a dormir, que ya no despierte, cabrón. Me deseaba la muerte, ¿no? Creía que mi vida era un martirio, un infierno, que no había salida para mí, que eso yo no lo iba a superar y que qué injusto, ¿no? Caía en victimización. Pobre de mí, ¿qué me pasa? Nadie me entiende. Todo eso, compañeros, todo eso y más. Esto es apenas un resumen, un bosquejo. ¿Listos con ese ejercicio? Vamos al final, que ahora sí ya es el último ejercicio de esta parte. Iremos a la conclusión del tema y a sus preguntas, si las hay. Pongan su manita si alguien quiere participar de alguna pregunta o comentario. ¿Qué les pareció el tema? ¿Alguna duda que tengan? Pongan su manita o lo pueden hacer también por mensaje. Este es un dibujo que muestra cómo me siento al admitirlo o cómo me sentiré al hacerlo. Dibuje o escriba. Se refiere a lo anterior. Dice que así es como me siento o sentiré acerca de mi propia impotencia y falta de control. Haga un dibujo o descríbalo. ¿Cómo se siente o se sentirá de hacerlo? Van a ver en pantalla la imagen que yo busqué y encontré. Dice Ileana, ¿cómo se vive el placer en la impotencia y cómo se vive en la ingobernabilidad? Perdón, ¿cómo se vive el placer en la impotencia y cómo se vive en la ingobernabilidad? Interesante tu pregunta, Ileana. Pues las emociones que esto genera, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, eso es a lo que yo me hice adicto. En eso consiste mi adicción en la codependencia. Pensamientos, sentimientos, emociones y otras sensaciones. Acuérdense que al tener contacto con la sustancia con patas, como se dice en los grupos, mi cerebro segrega unas sustancias que son parientas de las anfetaminas. Por eso es tan adictivo, ¿sí? Sustancias tales como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, etcétera. No solo son sentimientos y pensamientos, es esa cascada, ¿sí?, de químicos que produce el mismo organismo. Es ese shot interno y que dura unos cuantos segundos. ¿Qué era lo chingón de una borrachera? Pues la primera copa, ¿no? La segunda, la tercera, la euforia, el placer,
esa sensación indescriptible, agradable. Dice que subía el termómetro de la alegría, pero ¿cuánto duraba esa sensación? Ya luego venía las otras etapas de la borrachera horribles, terminaba a veces guacareado, miado, tirado en la calle, eso ya no lo disfrutaba. Y luego la cruda que podía durar días o semanas, sobre todo se había cometido actos de mal juicio en contra de la naturaleza, por ejemplo, de mi propia naturaleza. Si había hecho el ridículo o me había enlagunado y no me acordaba de lo que había hecho durante esas horas o días. Ahora hay que traspolar eso a la codependencia, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, la pérdida del control. La cruda de los codependientes, ¿cuál es? Dice Cari, ¿puedes compartir el WhatsApp chat 1 una vez más, por favor? Claro que sí, con gusto. Avi, ¿nos apoyas con publicar nuevamente o poner aquí en el chat para WhatsApp y Facebook? En un momentito más lo van a poner ahí, para que se unan a nuestro chat. Y hay una manita levantada. Miren, vamos a la conclusión. Esto que acabamos de hacer se llama mapeo de primer paso. ¿En qué me ayuda este taller? Me ayuda, compañeras y compañeros, a conocer la naturaleza exacta de mi mal. No estoy por casualidad en un grupo, estoy por diosidencia. Si no estuviera yo en grupo el día de hoy con este programa de vida, no tendría la contención que yo necesito para caer en pozos de desesperación. La enfermedad es progresiva y lo que no me pasó, por la gracia de Dios, antes de llegar a grupo, si no caí en otros excesos, es por esto, ¿sí? Porque hoy tengo este recurso. Gracias, Avi. Ahí está otra vez lo que pedían, que no solamente menciona o dice horas y días de reuniones, sino ahí están los enlaces para WhatsApp y Facebook, ¿vale? Entonces, conocer la naturaleza de mi situación me ayuda a tomar posiciones en mi programa. Ya no estoy solo con mi problema. Con esto comienzo a tener un poderío de apoyo con el que ya no enfrento solo las situaciones que siempre me llevaron al fracaso y al fracaso. Hoy estoy sobre una base diferente. ¿Qué más propósito tiene esto? Que yo pueda darme cuenta de lo que no me daba cuenta. Aquí hay un doble autoengaño en los adictos. El adicto no se da cuenta que no se da cuenta de su problemática. Entonces en el grupo, en el programa, es darme cuenta que me doy cuenta de lo que a mí me pasa. Aquí ya hay un despertar de conciencia. Tomo posiciones en mi programa, ¿no? Y lo puedo enfrentar de una forma diferente. Ya no con mis propios recursos. Porque yo ya entendí que no hay poder humano que remueva la obsesión por el control. Pero hay un poder superior, tema del que hablaremos en la siguiente reunión, que es el segundo paso. Y de una vez les digo el encabezado, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio, con unas dinámicas tan sencillas, tan ilustrativas y tan eficaces como las acabamos de hacer ahora. También hay un concepto del primer paso que quiero compartir, del fenómeno curioso y extraordinario que sucede en la dinámica de las juntas de recuperación, de estudio, de taller, que es cuando un adicto logra sembrar en la mente de otro adicto la naturaleza de esta enfermedad. Aquí está la naturaleza, una enfermedad considerada incurable, progresiva y mortal, con síntomas poderosos, destructivos, que tienen como único propósito, si fuera posible, matar al adicto. Pero antes de matarlo físicamente,
hay muchas otras formas de morir, ¿no? Se muere socialmente, espiritualmente, se muere a las cosas lindas y bonitas de la vida, a las que tenemos derecho de disfrutar. Imposible lograrlo con un problema como este, ¿no? En que la obsesión es permanente en muchos de los casos, ¿no? Y el ánimo inestable. Con esto concluimos nuestro taller de primer paso de esta serie de estudios, taller que haremos de los 12 pasos de codependientes anónimos. Muchas gracias a quienes permanecieron hasta este momento en la reunión. Y vamos con sus comentarios o preguntas. Hace rato veía aquí la manita de Avi. Si alguien más desea comentar algo, ya sea por voz o por audio, adelante. Avi, ¿querías comentar o compartir algo, alguna pregunta? ¿O alguien ¿No? más? ¿No? Es que levantado. Perfecto. Bueno, pues si no hay más, ahí está otra vez la manita. Adelante, Avi. ¿O la pones accidentalmente? Ay, perdón, me equivoqué, pero ya aprovechando, muchísimas gracias por el tema, la verdad me ha regalado muchísimo y me quedo con todo lo que he escuchado en cuanto al proceso de recuperación, que la verdad son muchas herramientas las que se pueden utilizar y estoy encantada con este taller. Gracias por tu servicio. Muchas gracias a ti, Avi, y por tu apoyo en la reunión, que no tiene servidor. Aprovecho para comentar esto. Si alguien se quiere motivar a tomar este servicio de servidor o servidora suplente y estemos completos. Se recomiendan 2 servidores, además de mí, alguien más. La del sábado ya nos está apoyando nuestra compañera Ana y Avi el domingo. Vamos ahora con Ileana. ¿Qué nos comentas, Ileana? Bueno, pues también dar las gracias por esta junta, me quedó más claro el paso 1 y me gustó mucho la gráfica que pusiste. Bueno, varias gráficas, la de la ingobernabilidad, bueno, las 3 gráficas de la impotencia, ingobernabilidad y la admisión, porque, bueno, en especial la admisión me gustó mucho porque es como que yo veo como uno, yo me imaginé en mi mente así como un hombre que pues está descalzo, ¿no? Como que se está acordando de lo que hizo la noche anterior cuando estaba borracho y mientras lo estaba haciendo, pues no se daba cuenta, ¿no? Yo he visto varias personas borrachas que no se dan cuenta de lo que hacen y ya cuando están en la cruda, en la realidad, se acuerdan, yo sí hice esto, y se empiezan a arrepentir, ¿no? Y porque ya no están en el insano juicio, están como un poco más conscientes de lo que hicieron y que estuvo mal, ¿no? Porque cuando uno está borracho, pues no se da cuenta de lo que hace, no, como que no hay distinción de, esto está bien, esto está mal, o sea, todo está bien, lo que surja del corazón, todo está bien, ¿no? Y ya después cuando ya no hay esa, esa sustancia, pues ya uno se da cuenta, como que entra en contacto, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal y pues ya pues se arrepiente, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque a mí me identifico mucho, ¿no? De cuando estoy conociendo a alguien y empieza ya mi mente como a tratar de pensar en esa persona y digo, ay, qué bonito fue cuando él dijo esto e hizo esto y me contestó así y me hizo sentir así y a lo mejor, y pensando en la fantasía, ¿no? Ya le estoy dando vuelo a la hilacha y estoy como en la impotencia, tratando de controlar eh, pues esa sensación, tratando de revivir esa sensación de placer y pues lo que estoy haciendo es como drogar, ¿no? Y es pues la impotencia y la ingobernabilidad es cuando ya
pues yo digo, no, pues ya no puedo dejar de pensar en esta persona. Ya no es que busques como dosis de felicidad, sino simplemente ya viene otra vez un pensamiento sin que yo lo haya elegido, o ya así como ahora como lo saco, ¿no? De mi mente. Ya empiezo a checar los correos, a ver si me escribió o no. Y ya estoy en la ingobernabilidad, ¿no? Y ya en las misiones, como, ¿qué chingados estoy haciendo? Bueno, gracias. Gracias, Ileana. Fíjense esta imagen, la que dice admisión, me gustó mucho también por la luz que entra por la parte de arriba de ese cuarto oscuro en donde está esta persona en un estado que sí se podría decir como de pena, ¿no? Pena me refiero a sufrimiento. Entonces, la luz, el simbolismo de luz es cuando ya hay un entendimiento, ¿no? Vuelvo a lo mismo de tomar conciencia en un programa como este, porque empiezo a estar habilitado a enfrentar la vida y mis situaciones desde un punto de vista muy diferente, ya no desde la fuerza de voluntad para demoler mis problemas, sino con la buena voluntad de aceptar ayuda, pero la ayuda que sea la indicada para mí, la que sea idónea, que no es siempre la que quiero. A veces el programa se trata de hacer cosas que no quiero hacer, no porque sean malas o me hagan daño, al contrario, son muy buenas para mí. Y las hago de buena voluntad, porque buena voluntad también es hacer lo que no quiero, pero lo hago pues si es por mi bien, lo hago. Y es por mi bien estar aquí. Entonces, esa es la diferencia entre esta imagen y las otras, que aquí hay una luz que yo estoy seguro que voy teniendo en mi vida, gracias a un programa de vida, un programa de principios de recuperación en el que yo voy adoptando estas herramientas, las voy poniendo en práctica y comienzo a ver la diferencia, ¿no? Yo me sigo enojando, compañeras. Yo me sigo intolerando. Es mi temperamento, soy colérico, tiendo a la irritabilidad, pero ya no estoy solo con eso. Eso es lo chingón de esto, que ahora tengo herramientas al alcance de la mano y es mi decisión utilizarlas y me va mejor en mis relaciones, principalmente la de pareja, donde ahora hay un mayor entendimiento, ¿no? Y evito hasta donde puedo el conflicto. A veces me sale mejor, otras no tanto, pero a pesar de los conatos de incendio, no llega incendio y el conato, pues es más fácil apagarlo, ¿no? Muy bien, ¿no hay nadie más que nos quiera comentar algo, alguna duda, pregunta o inquietud? Y con esto concluiríamos nuestra reunión del día de hoy. Edgar nos dice gracias aquí en el chat. Al contrario, Edgar, a ti por estar aquí. Ojalá y este grupo y estos talleres signifiquen algo para ti, tengan sentido para ti. Si es así, te invitamos a seguir asistiendo. Bienvenido y te invitamos a unirte a nuestro chat de WhatsApp, en donde compartimos ahí mucha información también del tema, reflexiones diarias, etcétera. Y yo creo que con esto finalizamos. Si no hay más, veo nuevamente la manita de Silvia. Ah, es un aplauso. Gracias. Blanca, gracias por el servicio, Carlos y Abby. Gracias a ustedes por estar aquí. Van a ver en pantalla la imagen. Muchas gracias, dice Verónica, mi panorama codependiente. Comienza a ver una luz de mi vida. Muchas gracias a ti, Verónica. Inés, no puedo subir la manita, Carlos. ¿Quieres comentar algo, Inés? Adelante. Por ahí estás. Si no puedes, la manita, abre tu micro y te escuchamos. Si tienes alguna pregunta o comentario, Inés. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Buenos días. Primero, pues dar gracias, ¿verdad? Por permitirme compartir. No, se me dificulta un poquito lo de computadora, ¿verdad? Yo soy como así muy
No me gusta computación, ¿verdad? No estoy actualizada porque no me gusta. El tema está súper bien, interesante, ¿verdad? Porque me remonta a mí, a mis ayeres, ¿verdad? Cuando yo hago mi primer paso, mi primera experiencia, ¿no? Entonces, yo no habíamos, pues, por ejemplo, aquí en el primer paso, nos vamos simplemente a la admisión. Soy impotente al alcohol o a lo que tú seas, ¿verdad? A la adicción. Pero entonces nunca nos ponemos a ver por qué soy impotente. ¿Sí? Nada más nos vamos, admitimos que éramos impotentes. Sí, pero no el por qué. Entonces, yo aquí entiendo y veo que todo se resume a la impotencia a otros. Así como usted puso ahí en el en su ejercicio, somos impotentes. Yo personalmente me acabo de dar cuenta que empecé a beber, porque yo soy alcohólica, empecé a beber por ser impotente a otras personas, ¿sí? Porque no permitía que mi pareja bebiera. Entonces, a mí me daba miedo que él tomara. Entonces, ¿qué hacía yo? También tomaba con él. Ahora sí que van a decir, no, ay, qué lista, ¿no? Se puso a beber con él en vez por miedo a los efectos que causaba el alcohol. Yo empecé a beber con mi pareja. Pero bebía y estaba cerca de él para yo tirarle el contenido que tuviera en su botella o en la copa o donde fuera, ¿no? Pero entonces eso me era más contraproducente a mí. ¿Por qué? Porque compraba más e iba a cualquier parte a conseguir la bebida, ¿verdad? Porque era alcohólico, yo no sabía. Entonces, a raíz de eso, yo me fui haciendo alcohólica. Pero ahora entiendo aquí, hoy precisamente, muchas gracias, Carlos, lo que me ha llevado a mí en mi vida es esto, ser impotente ante las demás personas, porque siempre estoy queriendo, que hagan lo que yo quiero, ¿sí? Siempre yo quiero controlar. De hecho, yo controlo, yo soy matriarca en mi casa, yo soy matriarca. Entonces, el primer paso a mí nada más me ha enseñado a admitir quién soy yo, quién es Inés, ¿sí? Pero no sabía por qué yo era como fui, ¿no? No estoy hablando de cómo era antes. He trabajado muchísimo en mi persona, pero realmente no sabía yo el motivo por cuál era la raíz de mi forma de ser. No voy a culpar a las demás personas, ¿verdad? Pero esa es mi impotencia ante todos, porque siempre estoy queriendo que los demás hagan las cosas como yo quiero. Hoy no lo hago de una manera enérgica ni dañando, pero me las ingenio, ¿sí? Así como muy cariñosamente, muy manipuladoramente, hago que las personas hagan lo que yo necesito que hagan por mí, o algo que yo no quiera hacer y digo, esta persona es la indicada y lo hace por eso y por eso. Entonces, es muy interesante para mí, es mucha información, ¿verdad? Muchas gracias para yo llevarle a las demás personas de mi grupo, a las personas que estamos realmente en una agrupación con gafas oscuras porque todavía no vemos la claridad. Muchas gracias, espero que mi compartimiento haya servido de algo. Gracias. Claro que sí, Inés, muchas gracias a ti. Pues aquí está. Esta sección de la Junta de Preguntas y Respuestas es retroalimentación también del tema, ¿no? Y me gusta mucho escuchar esto de compartir esto en tu grupo. Claro, para eso es. Una vez que yo pruebo esto, lo aplico en mi vida, me funciona, veo el resultado, los frutos, eso me da derecho a compartirlo con otros. Y si esos otros a su vez lo comparten, pues estaremos en esa cadenita, ¿no? De transmitir mensajes de vida. Lo decía Marina aquí en el mensaje, muchas gracias Carlos y Avi, yo si reúno los requisitos puedo apoyarles en el servicio. Ah, sí, muchas gracias. Nos contactamos, Marina, y gracias por tu disposición al servicio. Pero disculpen, me tengo que retirar. Que te vaya bien.
Vero, felices 24. Bendiciones para ti también. Y Marina, ¿nos quieres decir algo? Adelante. Te escuchamos. Sí, bueno, soy Marina y soy codependiente en recuperación. Yo, es que nos habías comentado, Carlos, que el paso 1 se sintetizaba en dos vertientes. Uno era la pérdida del control y el otro, ¿qué es? Es que nos dijiste dos frases y es que no apunté la segunda. Soy un trasto, lo siento. Sí, es impotencia y vida ingobernable. O sea, impotencia es no poder o falta de poder. Pero la ingobernabilidad la dijiste de otra forma. O sea, Sí, perdón, sí, es ingobernable, además de pérdida del control, es falta de dirección. Eso es. ¿Ya? Sí, muchas gracias. A ti, Marina. Gracias a ti. Saludos hasta España. Sí, claro que sí. Gracias. Perfecto. Pues con esto, esta junta llega a su feliz término. Les decía de la laminita que ven en pantalla, que es el aporte voluntario, quienes puedan y gusten apoyar para los gastos del Zoom. Será muy bienvenida y muy bien recibida su colaboración y de antemano, gracias a quienes ya lo han hecho. Gracias de verdad, de todo corazón lo digo. Es nuestro grupo y es nuestra responsabilidad también el gasto que genera, que afortunadamente ni es mucho y entre todos pues pesa menos. Y sigamos teniendo las reuniones y la versión del Zoom que no nos limita de tiempo ni de cantidad de personas. Entonces ahí está la laminita, los números en negro es para ir directamente a un OXXO y con esos números se hace el depósito. En blanco es la transferencia bancaria, son 18 dígitos y especificar que es banco STP. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado a las 9:30 con Junta de Estudio Taller. Vamos a compartir apadrinamiento versus coapadrinamiento y el domingo a las 10 de la mañana con nuestra junta de catarsis. Damos la reunión por terminada con la oración de la serenidad, compañeras, que su letra nos dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las cosas que sí podemos y sabiduría para reconocer las que sea tu tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Así es. Muchas gracias. Gracias.